Nicolás Maduro Moro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para un periodo de 6 años. ¿Cómo se llama esto? Sofía Berkowski. Sofía, hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Esto se llama dictadura. Esto es lo que está sucediendo en este momento en Venezuela y es lo que siento que en algún sentido se terminó de destapar y por lo que siento que existe algo de esperanza. ¿Cuántos también. años tenés? Yo tengo 21 años. Crecí siempre viendo el mismo régimen. No... ¿Cuándo viniste aquí? Acá vine con 13 años, en el 2016. ¿Tus padres, ambos, vinieron aquí? Mis padres, ambos vinieron para acá. Mis abuelos en un principio se quedaron en Venezuela, en un momento donde no había medicamentos tampoco. Después se pudieron mudar a México. Tengo la familia por distintas partes del mundo y tengo un hermano, hermanastro, que está en Venezuela en estos momentos. ¿A qué se dedicaban tus padres allá? Mis viejos, psicólogo y psiquiatra, empezaron casi antes de todo el tema de la pandemia y el Zoom a tener los pacientes por Skype, porque las personas empezaban a ir de Venezuela. Entonces, los pacientes no quieren cambiar tampoco a su terapeuta, están en una situación donde se ven obligados a irse de un país en donde se vieron toda su vida y de repente tienen que hacer un cambio de planes. Y mis viejos empezaron a atender virtualmente y eso les dio las posibilidades también de poder mudarnos a otro país. ¿Quiénes han quedado allá? Han quedado las personas que no han tenido posibilidad, en mi punto de vista. Sí, tu familia. Y mi familia quedó mi hermanastro, con toda la familia de parte de su mamá. Y los que se han quedado no han tenido la chance. ¿Quiénes se quedan hoy por convicción en Venezuela? Yo siento que hay un par de personas que conozco que se quedan por convicción, en un sentido básico de que supongo que si mis viejos también me educaron para... Viejos, me gusta que ya tomaste lo argentino. Me argentinicé, pero porque Argentina me recibió muy bien también. Y porque siempre, desde chiquita, me criaron con esta lógica de cuando vos seas grande te tenés que ir del país. Y así es como me criaron a mí. Pero yo entiendo que un adolescente, una persona de 21 años, si yo tuviese 21 años en este momento en Venezuela y tuviese que decidir por mi futuro, si quedarme en el país que me dio todo, porque uno crece ahí también, o irse, son de este tipo de luchas que se sienten casi como de supervivencia, ¿no? Entonces... impresionante. Vamos a seguir conversando, Carlos. Me vino a la memoria. Viajé en 2008, me enviaron a Venezuela 2008. Todavía estaba como presidente Chávez. Estuve 4 o 5 días, las marchas multitudinarias de los jóvenes venezolanos tenían la esperanza, ¿se acuerdan? Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Aquellas noches. marchas contra Chávez, las primeras marchas contra Chávez, se pensaba que la fuerza de los jóvenes, también vi jóvenes llorar de impotencia. Sí. Por eso me vieron algunos recuerdos. Carlos, ¿frente a qué estamos? Mire, primero de todo me gustaría decirle a los argentinos que están mirando que si conocen un venezolano, seguramente, porque nos atienden en todos lados y muy bien, pregúntenle qué pasa en Venezuela. No le crean a la dirigencia política, no le crean a la televisión, pregúntenle a los venezolanos por qué están acá, por qué se exilaron más venezolanos en tan poco tiempo de la dictadura chavista que en toda la guerra civil siria. Una guerra que destruyó un país
mucho más que en Ucrania, que sigue siendo bombardeada por el dictador Putin. Entonces, esta gente no está acá porque le gusta irse de su país, nadie le gusta irse de su país. Quiero preguntar acá qué puede pasar. Experiencia como canciller, experiencia ahora experto en relaciones internacionales. Flor, me decías algo muy interesante recién cuando estábamos en la pausa. ¿Cómo termina esto? ¿Qué posibilidades hay? Como periodista uno viene siguiendo el tema de Venezuela ya hace tiempo. Hemos visto los casos de Leopoldo López, de Guaidó. Y la realidad es que la comunidad internacional hoy, la mayoría, gran parte de la comunidad internacional está expresando su repudio a Maduro, a la dictadura. Ahora no se va a meter la comunidad internacional a cambiar el régimen venezolano. Entonces esto es, o cambia desde adentro con la gente, o hay una guerra civil en algún punto, es muy duro decirlo, o es un Estado fallido. No le veo un intermedio. O lo que se está planteando, a ver Rucauf, a ver todos acá en la mesa. Cuando los votos fallan, quedan solo las botas. ¿Es muy duro? No, es la pregunta de alguna manera que queremos hacer. ¿Qué pasa con el ejército? Se puede partir. ¿Se quiebra el ejército? Se puede partir. ¿Por qué? En Venezuela se maneja por un... Esta teoría se viene como pensando, elaborando, elucubrando no desde es fácil. El principio del chavismo. Primero, y no lo lograron. No, pero hay diferencias importantes. Primero, Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López no son Chávez. Ni los tres juntos forman Chávez. ¿Por qué? Porque Chávez era un líder. Sí. Un líder de una dictadura, pero un líder. Estos son tres mafiosos que viven corrompiendo a los generales del ejército con los dólares que le roban, con la comida que le roban al pueblo y con el narcotráfico. Hay que dejar claro que el número 2 de esta dictadura, Diosdado Cabello, es el jefe del cártel Los Soles. Tiene un pedido de captura internacional y una recompensa de 5 millones de dólares por quien lo entregue vivo. Bueno, en 2020 la justicia de Estados Unidos inició una investigación pública en contra de Maduro y Diosdado Cabello por terrorismo y narcotráfico, entre otros. Estaban básicamente todos los líderes de la Venezuela actual. Nacho, ¿qué decías? Yo permítanme disentir, no creo que esto cambie a partir del quiebre del ejército. El quiebre del ejército implicaría que estos jefes militares no son socios y no son parte de todo esto. Los únicos que creo que, y esto también se hablaba hoy en el gobierno, quienes pueden generar un quiebre en una definición distinta respecto a lo que ocurrió años anteriores es la gente, los millones y millones que votaron a Edmundo González Urrutia saliendo a la calle y generando un escenario casi de zozobra para el régimen. Los militares no se van a romper. A la gente nada de los militares. A la gente la van a masacrar, muchachos. No esperen nada de los militares. No le pidamos a la gente que haga lo que no hace. No le pido nada, pero no espero nada de los militares. Pero no espero nada de los militares, son todos socios. Primero, yo no creo que en un ejército del volumen del ejército de Venezuela estén todos corrompidos. Hay algo que todos los que analizamos la realidad de Venezuela de hace mucho tiempo sabemos, es que la coima se corta en la mitad de la escala. Ha habido en el pasado intentos de levantamiento rápidamente reprimidos por la estructura de inteligencia del régimen. Permítame que le diga dos cosas. Primero, hoy hubo una conversación entre Plan Alto y la Casa Blanca, que Brasil lo presenta como una conversación entre Biden y Lula. En realidad no fue entre Biden y Lula, pero fue una conversación... Biden puede conversar bastante poco, me parece. Fue una conversación entre la Casa Rosada y Plan Alto. ¿Qué es lo que está planteando todos? A un Lula que está muy apretado por su partido y por su mujer, porque su actual mujer es una militante de la izquierda, no es Marisa, la mujer anterior, que era el equilibrio en su vida. Esta mujer aprieta para que se haga lo que pide el PT, que está cada vez más hacia la izquierda. Pero algo que dice Lula, veámoslo con cuidado, porque Itamaraty es muy especial en sus cambios de diálogo. Dice, la diplomacia brasileña. Una vez que se vean las actas, el gobierno podrá demostrar sus números, la oposición podrá demostrar los suyos. El gobierno norteamericano ha vuelto a decir que hay que mostrar las actas. La Fundación Carter estuvo monitoreando, porque no se habla de los únicos monitores que estuvieron ahí, que tenían capacidad de llegar a un gobierno con poder. La Fundación Carter históricamente es la que más logística La Fundación puede Carter se acaba de retirar hoy de Venezuela.
un tema muy importante para los argentinos. Los diplomáticos... Se lo pregunto así, ¿pueden fraguar las actas? Pueden fraguar las actas, pero se van a encontrar con las otras actas. Y acta contra acta, el va a quedar una discusión entre oficialismo y oposición en el que Petro y Lula se van a poder subir a ese argumento oficialista. Vamos a ver, porque lo de Petro y Lula es complicado. Permítame terminar el tema de nuestra estructura diplomática y las personas que están dentro de la embajada. Nuestros diplomáticos se van a retirar el día jueves de Venezuela. Se ha pedido el salvoconducto para las personas que están adentro de la embajada. No hay respuesta. Ya se lo negaron. Sí, pero podría ocurrir ahora que se lo diga. No hay respuesta. Y es muy importante, porque yo he escuchado recién en otro canal de televisión que decían que se pueden subir a los autos diplomáticos argentinos. El auto diplomático argentino es territorio argentino hasta que llega al aeropuerto. Yo viví esto en Roma, cuando tuve que llevar a Maradona en mi coche cuando lo buscaba la justicia. Él podía ir de Trigoria en mi auto a un lugar neutral que era el estadio de entrenamiento y nada más. Entonces, ojo con el tema de qué hacer con estas personas. En el aeropuerto. Claro, sí, exactamente. Acá hay un pedido de Celso Amorín de que todos los que están asilados en todas las embajadas tengan o un salvoconducto o una potencia que los lleve en sus autos a otro destino diplomático. Amorín acá es clave. Nadie habla de Amorín. Ojo con Amorín. Celso Amorín hoy es el asesor de Lula. Fue canciller, yo lo conocí durante mucho tiempo, de los que fuman abajo del agua. Es el ideólogo de la política exterior absolutamente de Lula. Sí. Ahora, de todas maneras, más allá... ahora a Caracas. Claro. Sí, está allá y Amorín, a mí me consta, le puedo decir oficialmente, se ha reunido no solamente con el presidente, se reunió con Cabello, que no tuvo la misma posición que Maduro, está mucho más duro, y se reunió con el presidente electo. Pero con ¿qué el pasa? mundo. Estamos hablando de todos los estados que en principio estarían cuestionando la legitimidad de la votación. ¿Qué pasa con los que los apoyan? ¿Qué pasa con China, con Irán, con los estados? Claro, el mundo puede... Venezuela puede prescindir del resto de Occidente y simplemente sobrevivir con Irán, con China, con Rusia. Miren, les quiero adelantar algo que se va lamentablemente a ver pronto si se confirma que la dictadura sigue, es Esequibo. A China y a Irán les interesa una guerra para que Venezuela tome Esequibo. Porque Esequibo no solamente es una fuente petrolera, es la salida al Atlántico. No es lo mismo que el Caribe. Esequibo, ubíquela en el mapa. Es muy importante. Es en el límite con Guyana, es parte de la Guyana. Sí, y además está pegado a Brasil. Por eso, cuando hablan de Brasil, ojo con los brasileros, que no les gusta nada que ese conflicto pueda seguir. Ya ahí hay un portaaviones norteamericano y 2 fragatas. Pero a ver, Carlos, ¿y qué podría estar negociando Celso Amorín con Diosdado Cabello y Maduro? ¿O salvoconductos para el régimen? ¿Que entreguen el poder? ¿O que simplemente dejen partir a aquellos asilados, presos políticos, perseguidos políticos? Lo que conozco hasta ahora es que se deje un gobierno del exilio y se deje salir vivos al presidente electo y a Corina Machado. ¿Usted lo conoce al presidente electo? Sí, claro, fue embajador en la Argentina, cuando yo era canciller. Además fue embajador de Caldera y de Chávez. Chávez lo saca al final de mi mandato, y ya con bastantes años Chávez, cuando Chávez empieza a corromper y necesita en la Argentina un embajador corrompible. El mundo no era corrompible. Acuérdense que poco después asume Kirchner, y en lugar de sacar al embajador Saduz, lo que arma es una embajada paralela para hacer los negocios sucios que hicieron. Me dio el pie justo para hablar con Diego. Esos negocios, esa embajada paralela, Diego, los negocios del kirchnerismo con el chavismo. Bueno, es un capítulo enorme de la relación argentina y también explica la cantidad de silencios, ¿no? Fundamentalmente ahora explica gran parte de los silencios. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, en ese momento recuerden que el petróleo estaba por encima cerca de $150, ¿no? Con lo cual el petróleo de Venezuela pagaba todo, pagaba toda la fiesta de América Latina. Empezó con el dislate financiero de cancelarle al Fondo Monetario Internacional que daba 5,5 al 5% y tomar deuda al 16%. Al 14%. Se tomó deuda. Y los venezolanos hacían 2 negocios con esos bonos. Yo me acuerdo que del Bodén 2012
llegaron a comprar 5.800 millones de dólares. 18 veces suscribieron ese bono, tenía un interés enorme, pero a su vez, ¿qué hacían los venezolanos? Agarraban, los funcionarios, ¿no? Agarraban esos bonos, lo liquidaban, ¿no? Al oficial, perdón, al paralelo, liquidaban ese bono, se hacían de bolívares y ellos compraban. Había una brecha muy grande. Era negocio a dos bandas, para el kirchnerismo y para el chavismo. Bueno. 110% era en ese momento la brecha. La brecha, exactamente. Entre el dólar oficial en Venezuela y el paralelo. Claro, entonces vos vendías un bono a $100 al paralelo, o sea, en el mercado de bolívares, y comprabas $200. ¿Se entiende? Sí, o sea, te quedaban 100 limpios. Y después venían las valijas. Sí. Acuérdese de Antononi Wilson. Bueno, esa era la devolución. La parte que le correspondía a Kirchner. En la causa Cuadernos, el amigo Uberti, que era el embajador paralelo, relata con una, exactitud, precisión, lo que fueron aquellos años majestuosa, ¿no? Entonces él cuenta que una vez él se hizo embajador paralelo porque los llevaba a los venezolanos que venían acá a divertirse. Claro, los traía el anfitrión. Claro, era el anfitrión. Le dijo, ocupate de ellos, le dijo Kirchner al principio. En un momento viene el ministro de Economía, que venían todo el tiempo a la cúpula venezolana, y le dicen, acá tenés la comisión de los tuyos. Y le dice que tiene una cuenta, que tienen $50 millones que habían quedado de la primera operación para entregar a los funcionarios kirchneristas. Y ahí empieza toda una odisea de este hombre Uberti yendo y viniendo para ver cómo traían los $50 millones. Bueno, bajo la supervisión atenta de Devido. Claro, en un momento, exacto, y de Kirchner, al que le decían, ellos le decían el malo a Kirchner. Ah, los venezolanos. No, Devido le dice, andá y preguntale al malo. Ah, los propios. Kirchner. Sí. Esperá, entonces en un momento, le dice, la gente del régimen le dice a Uberti, vamos a empezar a hablar de refinería y de técnicos. Entonces cada millón era un técnico para pagar la refinería, que era teóricamente esa operación, le decía refinería, cada millón un técnico. Entonces le decía, andate al aeropuerto que van 11 técnicos. Él sabía que eran $11 millones y cuenta cómo llevaba ese dinero al departamento de Cristina Kirchner en Juncal. ¿Cómo no va a haber kirchneristas hoy adulando y victoriando a Maduro? Pero quiero, si me permiten, porque ha sido tal el volumen de información y de dichos y de hechos que ha habido, quiero que me reaccione a esto. La teoría de Maduro. El régimen, imaginativo como pocos. Fíjense Rodríguez, el presidente de la Asamblea, lo que dijo. Terrible. Perdón, el fiscal general Tarek Williams. Fíjense lo que dijo el fiscal general. ¿Qué pasó la noche en donde se colapsó el sistema electoral? Fueron víctimas de un hackeo, de un ataque. Según la información que este Ministerio Público ha recabado, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte. Y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE. Afortunadamente, esta acción fue detenida, fue evitada. Sin embargo, lograron pausar, lograron ralentizar, como se dice, es decir, que se tardara unas horas más la lectura del boletín final de los resultados que por su porcentaje numérico eran irreversibles. Esta gente está tratando de estúpidos a todos nosotros, a los principales mandatarios del mundo, a los servicios de inteligencia. Fíjense la teoría disparatada. La teoría Maduro, miren, esto sería el ataque. Este sería el ataque cibernético que habría sufrido desde Macedonia del Norte. Y esto es orquestado por, en el medio, Elon Musk, no sé cómo le llama, le llama Maduro. Bolsonaro, Vox, María Corina Machado y Milei, ¿no? E Iván Duque, y el expresidente colombiano Uribe.
este es el complot de la ultraderecha que habría atacado desde Macedonia del Norte para frenar el sistema electoral. Es un grotesco. Sí. Y realmente es para la historia del grotesco. Pero yo le quiero decir además que la empresa que hizo todo el trámite tecnológico... Es Argentina. Sí, y debiera haber informado al menos 40 minutos después los resultados, porque cuando se vota con máquina electrónica, el centro de cómputo tiene la información online. Claro. No puede darla a conocer hasta que se cierren las mesas, pero ellos la tienen. Esa empresa hoy le ha cancelado el contrato por instrucción del presidente Sandra Petovelo. No va a ser más quien analice los números del ANSES. Menos mal. Perdón, ¿quién la contrató? Fernanda Raberta. Cámpora. Todo, diría Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Nacho, los que estaban allá vibrando a Maduro, ¿no? Era... a ver, ayúdenme. Hicimos un bar, sí, el bar. Estaba Esteche, estaba Fernando Esteche, ¿no? Fue de veedor internacional Edgardo de Petri, Ariel Basteiro, pero ayer estuvo cantando Fernando Esteche, Los Soldados de Perón. Los Soldados de Perón. Sí. ¿Qué dice el gobierno? Esteche trabajó para todo el mundo, claro, menos para el peronismo. Bueno, porque ustedes saben que ha sido oficial de inteligencia, no solamente trabajó para Quebracho, Quebracho también fue una operación de inteligencia en la época de la dictadura. Ahí está con la boina, Esteche. El gobierno casi que disfruta que el kirchnerismo mantenga esta postura, si se quiere, que distante. Hoy circuló la idea de la cámpora desmiente. No, la cámpora no desmintió nada públicamente. Un off the record no puede desmentir un papel público que fue el que mostró el canciller venezolano ayer, diciendo que tenía el aval de la cámpora. La cámpora no salió a desmentir esto públicamente, lo hizo en un off the record. La verdad que tomar un off the record como algo válido, siendo un documento público que estaba comprometiendo la cámpora, no tiene ningún sentido. Sofía, nadie va a hablar hasta que hable Cristina ahí. Sofía, te hago una última pregunta. Tus padres, ¿qué se conversa en la familia? Si cayera el régimen, ¿volverían a Venezuela? Bueno, antes que nada, lo que sí quería decir es que me parece completamente infame que exista en este momento alguna persona que pueda bancar a Maduro con una lógica de que es o de izquierda o de derecha. Esto no es una cuestión de izquierda o derecha, esto es una cuestión de tiranía o democracia. Muy bien. Cuando la política empieza a irrumpir en los cuerpos y hay gente que está muriendo y hay personas jóvenes o adultas que están exiliadas o que están en Venezuela luchando y poniendo el cuerpo en este momento, ya no se trata de ideologías, ya no se trata de conversaciones, se trata de humanidad. Entonces, en esos términos, en mi casa, en un principio, cuando mis viejos se mudaron de Venezuela para acá, no se volvió a hablar de política porque fue tal el nivel de violencia y de inseguridad que necesitaban darnos a nosotros un ambiente que estuviese separado de eso y que pudiese ser vivir la vida normal, salir a la calle, crecer, darte cuenta qué quieres hacer, qué quieres estudiar. En la actualidad, mis viejos están siguiendo minuto a minuto lo que está sucediendo, que es algo que vuelve a abrir heridas, que en realidad reaviva situaciones y que te pone contra la espada y la pared a decir, che, en este momento tengo algo de esperanza porque mínimamente se está destapando una careta. Entonces, lo importante, yo siento, al menos en un sentido internacional, es dejar que esa careta se destape, ¿no? Es no seguir agarrando un montón de luchas que no tienen sentido entre sí, coordinándolas en función de una única ideología. Bien. Es decir, en esos términos, yo lo que creo es que espero que la cosa pueda salir bien, que si sale bien, espero poder volver, así sea, a visitar a Venezuela, porque hace 8 años que nos mudamos y que no volvimos, y mucha fuerza para todas las personas que están poniendo el cuerpo. Me impacta tu fuerza. Tu fuerza representa el símbolo de los que están allá peleando, así que te felicito. Eso espero. Es infame.